Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Samuel. Estoy aquí en el taller. No sé si han salido Sí. a hacer algún recado o a qué hora más o menos tienen previsto estar por aquí. Dígame este problema nomás que tiene, por favor, en la moto. Sí, a ver, hablamos hace ya algunas semanas, pero estaba yo esperando un repuesto y ya lo recibí, que se me rompió la cadena aquí en el Calafate Sí, y necesitaba remachar la cadena. remachar la cadena. Eso Lo que es. pasa es que hoy, justo el lunes, se me rompió el auto ayer viniendo de viajes Ajá. y tengo que terminar mi auto sí o sí hoy. Va. Y no estás cerca de aquí del taller que me lo puedas prestar o alquilar la herramienta, yo te pago lo que sea. Es que llevo 31 días parado aquí en el Calafate y parar otro día más Sí. y Yo estoy otro acá en el parque industrial. parque industrial. Sí. Le puedo pasar la ubicación si quieres. Vale, y ahí sí tiene la herramienta. Para Y es el taller de mi papá, que calculo que debe tener, tiene moto, tiene herramientas, sí, pero para remachar vamos a tener que remachar al antiguo. al antiguo, pero yo creo que aquí me dijiste que sí que en tu taller tenías para remachar la cadena, que me dijiste que podías hacérmelo. La herramienta de la cadena se me rompió la semana pasada. O sea, Ese es el problema. no tiene Vamos a tener la herramienta para remachar se me rompió la semana pasada. Vaya, ya, ¿Sí? pues, bueno. Así que, porque tengo que remachar la cadena de un motoviajero igual y Vale. que ya estaba hace días, ¿sí? Vale, pues voy a intentar a ver si encuentro y si no, pues casi fabricar la herramienta, porque madre mía, qué complicado va a ser esto. Ok. ¿Remacharla? No, yo ya la he remachado, así que no hay problema. Ya, pero me gustaría hacerlo bien, porque por hacerlo mal la vez anterior me ha durado la mitad de los kilómetros que tenía que haberme durado. Entonces me gustaría Ahí le hacerlo. paso un contacto, se llama. Y tras volverme loco, visitar otro par de talleres y finalmente no encontrar la herramienta, decidimos fabricar nuestro propio remachador de cadena. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Ezequiel. Hola, buenos días, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que lo que te decía, son dos pletinitas de metal y dos tornillos. Lo único que hay que darle la hendidura, o sea, hacerle la hendidura para que los dos pernos de la cadena en el otro lado entren. Ahí en el vídeo que te he mandado se ve claramente la herramienta que es. Finalmente, de haber visto 3 mecánicos, ninguno tiene cortacadena. Todos me dicen, no, lo hacemos a la antigua usanza. La antigua usanza ya me la conozco yo, que fue Brasil, y aquí de arrastre me duró 9.000 kilómetros. Así que vamos a ir a fabricar la herramienta. Adrián, cuando llegó, le recomendé a Ezequiel que le hizo... Herrería Torno. Herrería Torno, que fue el que le hizo los soportes para las placas solares, por unos problemas que tuvo ahí con sus placas solares, y quedó contento. Así que vamos para allá, vamos a fabricar un cortacadenas artesano. Luego os lo enseño. Hemos llegado al taller mecánico este. Ya solo con la foto que le he mandado me la ha medio hecho. Ahora vamos a ajustar las medidas al eslaboncito de la cadena. A ver qué conseguimos. Está muy bien. Esto dura para siempre. Lo único, yo tengo esto. Esto es lo que tiene que abrirse con eso. Está perfecto. Con eso yo creo que Sí, se abre. y el ancho, porque viste que tiene una van en el video que vos mandaste, Ajá. tiene del otro lado tiene una ranura Que es que es para la que empuja la... No, para que entre esto. École, por eso, por la Esa es chavita. la que necesitaríamos. Se está quedando de maravilla. Ya por fin a ver si consigo. Llevo un mes aquí, ¿eh? Un mes. Un mes en el Calafate. Bueno, he pasado las fiestas. Disfruta un poco. Me apunté a clases de tango, he aprendido a bailar tango. Ya digo, ¿qué hago en todo este tiempo? Me apunté a clases de tango y todo. Estos son los talleres que a mí me gustan. Si no tiene herramientas, se fabrica. Tienen sus tornos y tienen su maquinaria. Y ahí está quedando de lujo. Eso va a quedar mejor que las que se compran. Vale, Eso, la presión que vos le vas a dar es lo que va, es lo que va a abrir. expandir. Vale. Pues sería entonces hacer solo eso y lo otro, lo que te decía, si lo podemos hacer para una llave de 30,
Sí. Y así yo hago más fuerza a la hora de sujetar en el otro lado de la cadena, porque la cadena se va a doblar cuando yo le haga fuerza. Esa es de 30, yo traigo una de 30 de Ahí Master. tengo. Este ahí, mira. De maravilla. Se le hace ahí, el corte ahí. No, es duro, es duro. Es un pistón de hidráulico. Pues de maravilla, tenemos una herramienta fabricada aquí sobre la marcha a medida, artesanal. Esto es lo que yo quería. Muchas gracias. Hola. Esta es la herramienta que me han fabricado. La misión de esto es, y ahora lo vamos a ver ahí en la cadena, es que por un lado esta está aquí, y por otro lado esta empuja aquí, para que esto entre ahí dentro a presión. Una vez que entre y asomen estas dos por el otro lado, se le da la vuelta al útil, se vería así, y con este tetoncito se empuja, y con la ayuda de los dos tornillitos que lleva aquí, con la ayuda de estos dos tornillos, uno aquí y otro aquí, se aprieta hasta que se abra este, y al abrirse ya no sale. Ahora allí en la cadena lo vais a ver más, lo que estoy explicando lo vais a ver más nítido allí en la cadena. Vamos a montarlo, que tengo una gana de montarlo, no os imagináis la gana que tengo de montar. Lo primero que hay que hacer, y eso viene con la propia cadena, esta grasita, hay que ponerle grasita a todo esto, y además de la grasita hay que ponerle los retenes. Así que vamos a prepararlo antes de quitarle esta presilla que la puse ahí para sostener la cadena en su sitio, pero vamos al lío. El paste de trabajo no es el más recomendable por el polvo, la arena, la piedrecilla, todo eso que entre aquí pues no es tampoco lo mejor, pero eso aquí llevaría estas dos gomitas. A continuación entraría allí con grasita, todo con grasita, de nuevo otra vez estas dos, y ya por último, estas dos, y ya por último el cierre. Quedaría de la siguiente manera con la cadena dentro. Vamos a engrasar todo esto y lo metemos ahí. Vamos a ponerle bien de grasita en todo el eslabón. Vamos a dejar aquí. Vamos a echar un poquito más de grasita aquí dentro. Y aquí dentro. Esto también va lleno de grasita, toda la grasita allí. Vamos a echarle más grasita aquí. Toda la que sobre se va. Aquí meteríamos una de ellas. Todo bien lleno de grasita. Y aquí debería de ir la otra. Pero cometí un error. Primero había que destensar la cadena a lo máximo para poder enganchar la cadena y luego ya hacer el tensado una vez montada. Vale. Ahí estamos. Ponemos grasita aquí. La grasita es importante siempre. Un retenedor. El otro retenedor. Y aquí es cuando usamos nuestra nueva herramienta. Esta viene aquí detrás. Esta viene aquí delante. Para que ahora ya solo es apretar para que el eje, podemos llamarlo del eslabón o el perno, asome para poder doblarlo. En la herramienta artesana que hemos fabricado, a la parte de atrás le hemos dicho que le pongan forma de llave para poder sostenerla uno a uno, porque si le diera vueltas primero todo a un lado y luego al otro,
se podría torcer la cadena. Bueno, ya con la fuerza que hemos hecho debería de haber. Vamos a dar un apretoncillo más. Así es, ya han asomado los estos, y ahora es cuando hay que con el tetoncito este apretarles para que se doblen. Hay que dar la vuelta aquí. Este útil es artesanal y casero, pero se puede comprar, pues lo he visto en diferentes páginas, pues desde 15 euros hasta 20 euros se puede comprar este útil. Hay que hacer medir el tetoncito justo que entre en el agujerito, y en la parte de atrás vamos a soltar, a ver si ha hecho su... Vale, si lo vemos aquí de cerca se puede ver, este ya está aplastado y doblado para que ya no se salga esto, y ahora faltaría hacer lo mismo con este, o sea, buscarle el punto exacto que entre ahí está, dentro del agujero. Debería haber quedado listo ya. De comprobar si ha quedado abierto lo que tiene que quedar abierto, y es que mida entre 5,7 y 6 milímetros. Claro, ahí si tuvieras un, no sé cómo se llama, el pie de rey, no, un calibre o pie de rey, o sea, medir esto tiene que medir desde aquí hasta aquí, entre 5,7 y 6 milímetros. 6 milímetros, eso quiere decir que ya ha abierto lo que tenía que abrir y que esto está ya fija la cadena. Sería medir aquí y que la apertura de esto sea 6 milímetros. Y si medimos aquí, pues podemos decir que sí son 6 milímetros. 5,7, entre 5,7 y 6. Pues eso habrá quedado listo. Ahora que ya está puesta la cadena, claro, ahora ya sí. El problema, yo no podía apretar esta tuerca, porque si la aprieto, tira la rueda. ¿Cómo puedo apretar esta tuerca? ¿Cómo hago para que no gire la rueda? Piso en este lado, freno tercero. Y ahora ya sí, podemos apretar sin problema. Vale, pues eso ha quedado ya apretada. Esto tiene unas hendiduritas aquí, que lo suyo es doblarlas hacia adentro para que la tuerca quede totalmente cogida. Sería con un destornillador. Voy a coger un martillo y le voy a dar como unos golpecitos aquí para que la tuerca quede doblada ahí y no se gire sola. Pues esto lo que hay que hacer es como que doble ahí. Intentar con algo. Queda doblada, y de esa forma evitamos que la tuerca se suelte sola. Punto siguiente. Le ponemos su tapa. Ya apretados estos 3 tornillos, que es la protección ahí de la cadena, viene la palanca de cambio. Tensar la cadena. Para tensar la cadena, lo normal es que la moto tenga todo el peso con el que va a circular, porque se tensa con el peso que vaya usando la moto. Pero vamos, en principio, como vamos a hacer una prueba inicial, la vamos a tensar así tal cual está.
tensar la cadena, aquí, estas rayitas que tiene esto, se ven unas rayitas aquí, así. Pues normalmente yo me guío que la rayita esté igual en los dos, claro, porque si no la rueda estaría así. Para que la rueda esté así, que la rayita esté igual en los dos lados. Pues ya está tensando, yo la aprieto, conforme más le aprieto, más tensa. Un poco más. Lo normal que dicen es que haga así y no tenga un juego no más de 2-4 centímetros. Ahí estaría perfecta, yo apostaría. Entonces, llevándola al final del todo, pongo esta tuerca para sujetar la posición. Y aquí vería yo que está en la tercera rayita. Pues en este lado tendría que poner lo mismo. La tercera rayita. Ahí está. Ahí ahora mismo estaría igual en los dos lados. Y ahora ya solo cortar la rueda y arrancarla. Yo quiero que arranque, ¿arrancará o no arrancará? Y es que después de 30 días apagada, sin poder arrancarla porque no tenía cadena, me espero cualquier cosa. Bueno, ahora lo que vamos a ver es si la moto quiere arrancar o no quiere arrancar.